cátedra que llevé a cabo en la cátedra de microbiología de la Facultad de Exactas. Bueno, a modo de introducción, el proceso de elaboración de cerveza consiste en varios pasos y a lo largo de este proceso se generan distintos residuos. Por un lado, luego de la cocción de la cebada de malta para obtener el mosto cervecero que luego se va a fermentar, se obtiene como residuo el bagazo de malta, que es un residuo sólido y es el más voluminoso que se genera en la producción de cerveza, y es cuya valorización voy a abordar durante mi trabajo postdoctoral en el SINDEC. Durante mi trabajo postdoctoral abordé en cambio la valorización del residuo denominado lodo de levaduras floculadas, que se produce luego de la fermentación cervecera, cuando las levaduras floculan al fondo del fermentador y esto es descartado. Este residuo tiene la problemática de que tiene una alta demanda química y biológica de oxígeno, dado que tiene una alta carga orgánica, se trata de levaduras vivas que se descartan, y su revalorización ha sido ya estudiada. Se ha propuesto su reutilización en alimentación animal, para la producción de bioetanol, para la obtención de compuestos precursores, incluso para bioremediación, ya que las levaduras absorben en superficie metales pesados. Durante mi tesis, entonces, estudié la reutilización de estas levaduras como aditivo en la alimentación de aves, como forma de reemplazar, o con la intención de reemplazar, el uso de antibióticos en esta producción. Bueno, comentarles entonces que se aislaron e identificaron una gran cantidad de levaduras. Para abordar la caracterización de las propiedades probióticas, primero se hizo una selección de aquellas que fueron más eficientes en tolerar las condiciones gastrointestinales de los pollos simuladas in vitro. En este primer screening se seleccionaron a las levaduras Saccharomyces cerevisiae M. belga 62, Pichia curaceae M. belga 61, y al starter M6, a partir del cual ambas fueron aisladas, para continuar su caracterización probiótica. Comenzando con la caracterización de las propiedades antibacterianas, se estudió la acción antibacterial de los sobrenadantes libres de células, producidos a partir de cultivos de estas levaduras que les mencioné, tanto en caldo IPD, que es un medio optimizado para levaduras, como en microfermentaciones en mosto de cebada. Y se encontró que estos sobrenadantes libres de células poseen actividad bacteriostática contra Salmonella enteritidis y contra Escherichia coli enterohemorrágica, que son dos patógenos que además de afectar la producción de pollo son zoonóticos, o sea, pueden producir enfermedad en humanos y tienen alto impacto en la salud pública. A continuación se estudió la capacidad de las levaduras cerveceras de coagregar con estos patógenos, porque esta propiedad implicaría que si los patógenos se absorben en la superficie de la levadura, se verían impedidos, o en parte al menos, de interactuar con la mucosa intestinal y por lo tanto desarrollar su patogenicidad. Entonces, en un primer estudio de coagregación con Salmonella enteritidis se encontró que las levaduras no coagregan bien con este patógeno. Sin embargo, repitiendo los mismos estudios, pero con Escherichia coli, se encontró que todas las levaduras son capaces de coagregar, y en particular la más eficiente en hacerlo fue Saccharomyces cerevisiae M. belga 62. A continuación se abordó la caracterización de las propiedades antifúngicas de las levaduras. Primeramente se estudió el efecto de los sobrenadantes libres de células sobre la germinación de Aspergillus. Aspergillus es un género de hongo filamentoso que contamina comúnmente a los cereales y los alimentos basados en cereales, y que tiene la capacidad de producir micotoxinas muy tóxicas, carcinógenos potentes, denominadas aflatoxinas. Entonces, en este primer estudio, 10 microlitros de una suspensión de conidios de Aspergillus se incubaron en 190 microlitros de sobrenadantes libres de células, y luego de 48 horas se determinó el desarrollo fúngico con medidas desde 2 a 600 nanómetros.
Estos primeros resultados fueron muy interesantes, ya que se encontró que los sobrenadantes libres de células obtenidos a partir de fermentaciones en mosto cervecero, que son estas columnas en verde oscuro, demostraron una capacidad de reducir la germinación fúngica mucho mayor que aquellos obtenidos en sobrenadantes de cultivos en caldo IPD, que son las barras en verde claro. Entonces, además se encontró que los sobrenadantes obtenidos a partir de cultivos de Saccharomyces cerevisiae y del Starter M6 contienen metabolitos que tienen un efecto reductor significativamente mayor sobre Aspergillus que los de Piquet-Curiacevi. Y este primer resultado es muy interesante porque nos indica que los compuestos bioactivos solubles, además de estar presentes en el residuo de levaduras, estarían presentes en el producto de cervecería que consumimos. A continuación se estudió la caracterización de las propiedades antifúngicas en cocultivos en agar de las levaduras y los hongos. Para esto, en una placa de agar se inoculó a 2 centímetros de un borde de placa la suspensión de conillos en forma puntual, y a 2 centímetros del borde opuesto una estría de levaduras. Se incubaron y en el tiempo se determinaron medidas de radio de crecimiento fúngico desde el centro del inóculo y en dirección hacia la estría de levaduras, y se compararon con controles en los cuales no se había inoculado levadura. Entonces, al graficar estas cinéticas de desarrollo fúngico en el tiempo, encontramos que, en contraste con los controles, que están en rosa y en violeta, todas las levaduras tuvieron un efecto de reducción en la velocidad de desarrollo de los hongos. En particular, Saccharomyces cerevisiae Mebelga 62, cuando se desafió con esta levadura al hongo Aspergillus flavus, se logró una detención total del crecimiento del hongo cuando éste se acercó a la estría de levaduras, ¿sí? Se planchó la curva. Mientras que en todos los otros casos se logró una reducción significativa de la velocidad de crecimiento, para Aspergillus flavus de entre 49 y casi 61%, y para Aspergillus parasiticus de entre 54 y casi 64%. Luego se procedió a estudiar el efecto antifúngico de compuestos bioactivos volátiles producidos por levaduras, utilizando este esquema de siembra, que son unas microcámaras. En la cámara superior está sembrada con un césped de levaduras, en la cámara inferior se realiza un inóculo central de Aspergillus, las dos placas se enfrentan, se sellan con parafilm para evitar o reducir la pérdida de volátiles, y se coincuban en este sistema en el cual comparten una misma microatmósfera, pero no están en contacto directo entre sí. Y se realizan medidas del diámetro fúngico en el tiempo. En este caso obtuvimos estas cinéticas, nuevamente los controles arriba en rosa y en violeta, y vemos cómo la presencia de los volátiles de levaduras tuvo efecto en el desarrollo de Aspergillus en todos los casos, en todos los tratamientos. El mayor impacto estuvo dado por la prolongación de la fase de latencia fúngica. Es decir, a las 24 horas, mientras ya encontrábamos desarrollo en ambos controles, en presencia de los compuestos bioactivos de levaduras, ninguno de los hongos fue capaz de crecer. Les tomó al menos 48 horas o más, en algunos casos. Además, se redujo significativamente la velocidad de desarrollo fúngico, y adicionalmente, cuando terminamos el ensayo y abrimos las placas, encontramos que en presencia de volátiles de levaduras, ninguno de estos hongos fue capaz de desarrollar conidios, como se ven en los controles de arriba, sí, ese color verde, es la presencia de conidio. El conidio es la estructura reproductiva del hongo que le permite diseminarse en el alimento. Entonces, este efecto de los compuestos volátiles de levaduras implicaría que la contaminación del alimento sería restringida por la presencia de levaduras, dado que no se producirían conidios y no podrían dispersarse en el alimento. Como última caracterización, se estudió la propiedad secuestrante de micotoxinas de las levaduras, y para esto suspensiones de levaduras en aflatoxina D1 se incuban, se centrifugan, y el sobrenadante
se determina la cantidad de aflatoxina residual no unida a las levaduras que fueron precipitadas o peleteadas. Estos resultados fueron muy prometedores. Nuevamente, las levaduras obtenidas a partir de cultivos en mosto a 48 horas o a partir de microfermentaciones en mosto completas, capturaron aflatoxina en porcentajes muy elevados y significativamente superiores a aquellos cultivos obtenidos en caldo y PD, lo cual fue un resultado sorprendente porque, como les contaba, el caldo IPD es un medio optimizado para levaduras. Uno esperaría que las levaduras estuvieran mejor para realizar la captura, pero aparentemente el cultivo en estas condiciones de mayor estrés produce cambios en la superficie de la pared celular que las hace más eficientes para capturar o absorber aflatoxinas en superficie. Este resultado respalda la estrategia de utilizar el lodo de levadura, subproducto residual de la industria cervecera, tal y como se obtiene, como potencial agente detoxificante de micotoxinas. Como último ensayo, a partir de este pellet que contiene levaduras y aflatoxina unida o absorbida, se realizó un simulacro de pasaje por el tracto gastrointestinal de pollos para determinar nuevamente la concentración de aflatoxinas en sobrenadante, y con este ensayo estudiar si las levaduras son capaces de retener la aflatoxina absorbida durante el pasaje por estas condiciones también de estrés, digamos. Y lo que encontramos es que las levaduras son capaces de retener entre un 54 y 56% de la aflatoxina inicialmente presente en la suspensión estudiada de levaduras. Con lo cual, podemos concluir que las levaduras cerveceras toleran las condiciones del tracto gastrointestinal de pollos evaluados in vitro, que producen sobrenadantes con efecto bacteriostático sobre bacterias patógenas y antifúngico reductor de la germinación de Aspergillus, que son agentes biocontroladores de Aspergillus efectivos, retardando la germinación y desarrollo fúngico e inhibiendo la formación de conidios, que capturan con alta eficiencia aflatoxina B1 y coagregan con Escherichia coli, mostrando su potencial para reducir la interacción de estos agentes con la mucosa intestinal animal, y que el residuo de las levaduras floculadas captura y retiene aflatoxina B1 post pasaje gastrointestinal de aves in vitro. Bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención. No sé si habrá alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Sofi. De nada. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, seguimos con la segunda exposición.